Muy buenas tardes. Declaración acerca de los orígenes, crecimiento y naturaleza de la congregación religiosa llamada Legión de Cristo. Historia no oficial. Les saluda el comandante Marcos desde un lugar desconocido donde la Legión de Cristo no puede demandarle. Bueno, es broma. Les habla uno de los fundadores de Regain, una organización cuya misión es informar al público acerca de la verdadera naturaleza de la Legión de Cristo y del movimiento Regnum Christi. Saludos a todos los más de 1000 miembros de Legio Lix, a Veritas, Liberavit Vobis, Trastevere, Regain y otros disidentes. Un saludo especial para la amplia gama de víctimas del abuso sexual del padre Maciel y de sus seguidores. Por favor, no dejen que les sigan arruinando sus vidas. Sé que mis escuchas ya conocen casi todo lo que voy a decir a colación. Tengan paciencia, puede ser que diga algo útil para ustedes, sus familias y sus amistades. Acabo de grabar un mensaje en inglés, pero aquí el contenido no es igual, pues aquel mensaje se dirigía sobre todo a católicos de los Estados Unidos, país donde la Legión ha tenido bastante éxito y sigue teniendo éxito. Hay muchas personas que se han dejado engañar por las apariencias. Una congregación religiosa joven, aprobado por el Papa, fiel a la tradición de la Iglesia, llena de sacerdotes jóvenes, sonrientes, bien vestidos y que evitan controversia, salvo cuando alguno cometa algún abuso sexual o cuelgue los hábitos. El propósito era alertar a los padres de familia y jóvenes acerca de los peligros de ser reclutados e ingresar en las filas de este grupo. Ahora aquí, la Legión de Cristo debe su existencia al talento empresarial y a la astucia de un tal Marcial Maciel. Cotija, Michoacán, 1920 a 2008. Sacerdote católico, depredador sexual, embaucador, plagiario, estafador y vividor, quien por algún motivo quiso fundar una congregación religiosa. Por otra parte, se podría decir que el proyecto Maciel tuvo su éxito gracias a ciertos pecados de omisión del Vaticano. Una y otra vez, el padre Maciel y la Legión de Cristo han sido acusados de diferentes delitos, y una y otra vez las quejas, acusaciones y testimonios de las víctimas han sido ignorados, minimizados y mandados al olvido, arrumbados en algún archivo remoto. Estos hechos están plasmados en un buen número de libros publicados en España y en México. Recientemente, el jefe vaticano del Departamento Religiosos y Sociedades Apostólicas, el cardenal Bras de Adís, reconoció que efectivamente existían quejas contra el padre Maciel desde el año 1943. Supongo que esto se refiera a las quejas contra el abuso sexual cometido por el entonces seminarista de 23 años que había violado a uno de los pequeños preadolescentes inocentes y maleables elegidos para fundar su orden. El estafador logró convencer a sus reclutas que era un hombre santo, escogido por Dios para una misión especial, aquejado de dolores como Jesucristo, y que ellos eran los confundadores que, según como él, tenían que dar el todo por la causa, hasta su intimidad sexual. El embaucador inventó leyendas de encuentros fortuitos con el Papa Pío XII, que miraba con benevolencia hacia los misioneros del Sagrado Corazón. Leyendas que sus ingenuos niños tragaron maravillados. Maciel supo ordeñar durante años esa vaca de credulidad entre los legionarios, los miembros consagrados, los miembros sagrados del Regnum Christi y el público en general, de que él era amigo del Papa. Tristemente, algunos miembros de la Legión, movidos, como Alfredo Tena con su Mon Père en mi alma de niño,
movidos por una especie de adulación, continuaron y contribuyeron a las florecillas de nuestro Padre. El mito llegó a su apoteosis en el caso del Papa Juan Pablo II, hombre ingenuo que tragó el anzuelo, la línea y la bromada. El astuto Maciel, maestro del engaño y de la manipulación, supo infiltrar el Vaticano desde muy temprano. Después de trasladar a su grupo de seminaristas menores a España en 1946, Maciel no tardó en viajar a Roma para seguir creyendo el mito y penetrar la curia romana, donde él previó que iba a jugarse su suerte. Comenzó a rondar los corredores del Vaticano con su cara de joven sacerdote mexicano entusiasta, fundador de una nueva orden que iba a salvar a América Latina del comunismo y materialismo. Cambiaba su presentación de ventas según a quien se dirigía. Nuestro padre, cual pájaro carroñero, poseía un acendrado sentido de olfato para ubicar la podredumbre humana, y eso le servía para crear alianzas y puntos de apoyo, basados a veces en el soborno y el chantaje. Tras tales contactos, le servirían para defenderle de sus enemigos, aquellas personas maliciosas que no entendían el plan de Dios. En estas últimas décadas nos hemos dado cuenta de la importancia clave de uno de estos aliados, el cardenal Ángelo Sodano, en proteger a Maciel contra los ataques, o sea, investigaciones de la Congregación de la Defensa de la Fe en la persona de Joseph Ratzinger. Podríamos decir que el Vaticano cometió un pecado original cuando dio la aprobación canónica a Maciel para su legión en 1948. En mi época, ahí por los años 60 y 70, Maciel y los superiores contaban con regodeo la forma en que el burlador de Cotija había logrado la aprobación canónica engañando al Vaticano y al obispo Monseñor Espino, al adelantarse a los hechos para que la contraorden de Roma llegara tarde. Aquí se entronizó un principio del modo de actuar legionario, modus operandi, que los directores asimilarían. Adelantarse a los hechos y presentar hechos consumados. Hoy día se habla en el mundo político y militar de un golpe preventivo, preemptive strike en inglés. El Vaticano y el obispo fueron engañados. Algo me parece que el Vaticano nunca ha querido reconocer. ¿Cómo iba la Santa Sede a reconocer que había sido burlado por un curita mexicano sin mayores estudios y sin preparación diplomática? Y creo que esa verdad, sumamente incómoda para una institución que se piensa infalible en todo, ha impedido al Vaticano actuar con más rigor en el caso Maciel en sucesivas ocasiones. El caso de las víctimas originales de Marcial Maciel, que podrían ser 8 o 20 o 100, constituye el ejemplo más impresionante de la negligencia del Vaticano. Cuando ya no se podían esconder más las aberraciones y crímenes del fundador de la Legión de Cristo, el mando de la Legión y el Vaticano no tuvieron más remedio que reconocer los hechos. 67 años después de recibir la primera acusación. Para justificar tal omisión, negligencia o encubrimiento, el cardenal Bras de Avís echó la culpa a una mafia en el Vaticano, que no son la Iglesia. ¿Y qué se hizo después de esta magna confesión de un príncipe de la Iglesia? Llamaron a las víctimas a Roma inmediatamente para pedir disculpas. Mandaron a la legión indemnizar cuanto antes a esas personas antes de que se murieran. ¿O dejaron al director general de la Legión de Cristo, Eduardo López Gil, seguir jugando al gato y al ratón con las 1000 veces ultrajadas víctimas del amigo del Santo Padre Juan Pablo II? No. Prevaleció la política vaticana.
la prudencia, el bien de la iglesia, evitar el escándalo. ¿No saben que en esto están imitando a Caifás, quien condenó a Jesús? Cito, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta lo que les es más conveniente, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En otras palabras, ¿no saben que es mejor ignorar a las víctimas de Maciel y no que la Legión de Cristo y el Vaticano caigan en descrédito? El carisma de la Legión. Hoy en día, cuando la Legión de Cristo, alias Misioneros del Sagrado Corazón, alias Legionarios del Papa, se transforma en Federación Regnum Christi, sigue buscando todavía su carisma. Ese don especial que se supone la orden ha recibido del Espíritu Santo por medio de su fundador. La obra del padre Marcial Maciel y el Vaticano siguen haciendo malabarismos para encontrar el tal carisma. Ya no está el ilusionista para sacar un conejo blanco de la manga, ya que el Espíritu Santo siempre ha brillado por su ausencia en la vida del depravado fundador. La lógica llana indicaría que el verdadero carisma de la Legión fuera igual al de su fundador, es decir, el engaño. Aquí la palabra inglesa me gusta mucho por ser clara y escueta. Deceit, traducido como engaño, mentira, decepción, traición, fraude, falsedad, dolo. Maciel y la Legión venden apariencias. Y eso es lo que le decía en inglés, queridos hermanos católicos del mundo inglés, o hispano en este caso. No se dejen engañar por las apariencias. No todo lo que brilla es oro. Pero ¿cómo es que sigue existiendo la Legión hoy día? Buena pregunta. Aquí surge una incógnita tremenda. ¿Qué impulsaba a Maciel a hacer todo lo que hizo? Pocos se han preguntado esto. ¿Qué le impulsaba a nuestro padre? ¿El maltrato o trauma sufrido de niño y adolescente? Los psicólogos dirían una especie de acting out devastador, donde la víctima se identificaría con sus abusadores. ¿O era su pedofilia rampante e incontrolable? ¿Acaso era el Espíritu Santo que se supone inspira a los fundadores? ¿O habría o sería el espíritu del mal? Creo que algún espíritu sí le impulsaba a Maciel, pues según mi entender, Maciel a veces no sabía lo que hacía, es decir, se dejaba llevar de ciertos impulsos, ideas, impresiones, sin examinarlos, sin discernimiento, como que él carecía de verdadera introspección, una cualidad muy importante para una vida equilibrada. Creía saber, creía que Dios le inspiraba, que Dios le hablaba, aunque él no escuchaba. Desde luego no sabía o no quería saber las consecuencias de sus acciones, que a veces eran nefastas.
¿A dónde voy con todo esto? Sabiendo o sin saber, Marcial Maciel creó el culto de su propia personalidad. Esto ya implica y ata a muchos cabos sueltos respecto al fenómeno Maciel Legión. Es decir, yo siempre voy buscando el fondo, yo voy buscando el núcleo, yo voy buscando la clave, yo voy buscando la raíz de este fenómeno. No me gusta andar por las ramas X, Y, Z. Trato de ir al fondo. Si logro, ustedes me dirán. Pero al crear su propio culto de su personalidad, el fundador se convierte en una especie de gurú. Veamos algunas características del grupo que engendró este gurú, que puede crear un gurú, pero que sí sucedió en el caso que estamos examinando. El grupo, puntos, no los voy a enumerar. Pero primero, el grupo profesa una entrega ciega a su líder, vivo o muerto, en cuanto a sus principios. Puede estar muerto, pero en cuanto a sus principios, ideología y prácticas. No se habla mucho de doctrina, pero ideología, principios y prácticas. 2. Cuestionar, dudar o disentir en este grupo no se acepta y hasta se castigan. 3. Los superiores directores dictan a veces con lujo de detalle cómo los miembros deben de pensar, actuar y sentir. Esto coincide con el Byte Model eh, que se ha hablado en el caso de grupos subversivos, control de información, de pensamiento y de conducta. 4. El grupo es elitista, creyéndose a sí mismo, a sus líderes, a sus miembros y superiores, y perdón, leo. El grupo es elitista, creyéndose superior a los demás, que son salvadores del mundo y de la iglesia. Punto. Quinto, quizá. El grupo tiene una actitud especial. Nosotros contra aquellos, los enemigos. Punto. El líder, los líderes, no tienen que rendir cuenta a nadie o se burlan de las autoridades. El grupo enseña y practica el principio de que los fines justifican los medios. ¿Cuántas veces hemos oído eso? De ahí que los miembros hacen cosas que considerarían inmorales antes de pertenecer al grupo. Yo confieso, dirían muchos legionarios. Punto. Los líderes crean sentimientos de culpa y vergüenza para influenciar y controlar a los miembros. Punto. La obediencia a los líderes requiere que los miembros corten lazos con su familia, con los amigos y cambien sus metas y actividades de vida. Leo de los libros. El grupo está obsesionado con reclutar a nuevos miembros. Punto. El grupo está obsesionado con recaudar fondos. Punto. Los miembros han de dedicar todo su tiempo al grupo y a las actividades del grupo. Punto. Los miembros han de vivir y socializar exclusivamente con otros miembros. Esas malas influencias que vienen del mundo. Los miembros más entregados sienten que no hay vida fuera del grupo. Piensan que esta es la única manera de vivir y tienen miedo de represalias para sí o para sus seres queridos si abandonaron el grupo. Lo que hemos escrito son las características de un grupo de alto control. Llámese grupo
de alta coercitivo, secta, cult. Estos grupos, descritos por los expertos doctores en psicología, Michael Langone, director ejecutivo de ICSA, International Cultic Studies Association, y de otra escritora que ha abundado en el tema, con dos grandes libros para los sobrevivientes, para los exmiembros, Janja Lalich. Así que la Legión, Federación o como se la quiere llamar, es una secta en el seno de la Iglesia Católica. Una secta tiende a autoperpetuarse, no va a cambiar por sí sola o no va a morir hasta que quizá el líder se muera o los líderes se mueran o un grupo de reformadores surja desde dentro. No viene de mí esta idea. Esta es muy interesante porque hemos visto que sí hubo tal intento y ha fracasado. Y esos reformadores están fuera. No pudieron con el paquete. No les dejaron. Así que un grupo de reformadores surja desde dentro o la institución sufra alguna catástrofe, como esos que predicen el fin del mundo y no viene el fin del mundo. O sucede que algún poder exterior intervenga para reformarla o suprimirla. Acabamos de ver cómo el Vaticano ha fracasado en su tibio, cauteloso, prudente intento o finta, como diríamos en México, de hacer que la Legión cambiara. Mientras tanto, ya llegando al fin, mientras tanto hagamos todo lo posible para educar al público y a nuestros amigos y hermanos y familiares y disminuir o acabar con el reclutamiento para este grupo dañino. Esta es una palabra muy suave, pero muy cierta y que se usa en el ambiente de sectas y grupos nocivos. Un grupo que hace daño, quizá no todo el tiempo ni a todos sus miembros, pero en algunos casos, algunas veces con alguno de sus miembros. Sigue siendo un grupo harmful group, nocivo, peligroso. Las sectas también sufren cuando se les secan sus fuentes de ingreso. Así que, últimos consejos, tratemos de impedir, disminuir el reclutamiento, tratemos de disminuir las fuentes de ingresos. La misión de Regain, que yo represento en este video, no es fácil. Ya llevamos 30 años con este paquete y hemos pasado por momentos muy duras. Sabemos que hubo en el año 2007-2008 una demanda contra su humilde servidor. Pero sobrevivimos. Este trabajo que les propongo hoy es solo para valientes o para tercos irlandeses. Hasta luego. Adiós, les deseo lo mejor. Mucha recuperación, mucha salud mental, espiritual, psicológica y también de salud. Hasta la próxima.